Vamos a meditar en 1 Corintios 15, versículos 12 al 20. Todo el capítulo 15 se ocupa el apóstol Pablo, quien escribe la carta, a hablar sobre la resurrección de los muertos. La resurrección de Cristo y los creyentes es una enseñanza fundamental, básica, dentro de la vida cristiana. Si usted no cree en la resurrección de Cristo o en la resurrección de los creyentes, usted no puede ser salvo. No puede usted experimentar el nuevo nacimiento. El apóstol Pablo fundó la iglesia de Corinto. Estuvo aproximadamente año y medio compartiendo diariamente la palabra de Dios, discipulando a los creyentes en Corinto. Luego de ese año y medio viaja a otros lugares y pasado unos años la iglesia estaba comenzando a desviarse. Y una de las cosas, entre tantas cosas negativas que se habían introducido en la iglesia, era que estaban dudando sobre la resurrección de Cristo o sobre la resurrección de los creyentes también. Y es en ese sentido es que hace esta exhortación, que no solamente es para los corintios de ese tiempo, sino para nosotros. Hoy en día se hace difícil a la gente creer en la resurrección. Eso es imposible. Eso no es científico. Alguien me dice por ahí, sí, es algo que no es científico, es sobrenatural. Es el poder de Dios. Y sobre eso vamos a hablar en este momento. De las implicancias que conlleva negar la resurrección de los muertos. Ya en los primeros 10 versículos del capítulo 15, el apóstol Pablo ha afirmado el testimonio de la resurrección de Cristo. Ha dicho que Jesucristo murió y resucitó conforme al testimonio de las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento atestigua de que el Mesías, el Cristo, moriría, pero iba a resucitar. El testimonio no solamente de las Escrituras, sino también de Pedro y los 12. Y se apareció a Pedro y a los 12. El testimonio de los que eran pilares, columnas de la iglesia, estaba de por medio. Ellos lo vieron resucitado y testificaron. La iglesia los creyó. Y a lo largo de la historia, todos los que nos hemos convertido al cristianismo, creemos en la resurrección de Cristo. Por el testimonio de las Escrituras, por el testimonio de los apóstoles. Y no solamente ello, de ahí se presentó a 500 hermanos a la vez, resucitados, es decir, a la iglesia. El testimonio de los que son líderes de la iglesia, el testimonio de la misma iglesia, 500 hermanos a la vez vieron a Cristo resucitado. Y no solamente el testimonio de ellos, sino también el testimonio de Jacobo, hermano del Señor. Jacobo vio al Señor resucitado. ¿Quién era Jacobo? El hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús. Él era escéptico. Él no creía que su hermano, su medio hermano Jesús, era el Mesías, el Cristo. Pero de una manera especial, Jesucristo se le presenta a él, a Jacobo, al escéptico, y es donde experimenta el nuevo nacimiento, su conversión a Cristo. Llegando posteriormente, como lo atestigua el libro de los Hechos, Santiago o Jacobo es un gran líder de la iglesia de Jerusalén. Y no solamente el testimonio de un escéptico como el hermano de Jesús, sino aún el testimonio de un enemigo de Cristo. Y Pablo dice, al último de todos, se me presentó a mí. ¿Quién era el apóstol Pablo antes de ser apóstol Pablo? Era Saulo de Tarso, era un enemigo de Cristo. Entonces, la resurrección de Jesús queda afirmada por las Escrituras, por los apóstoles, más de 500 hermanos, por un escéptico como lo que es Jacobo, por un enemigo de la iglesia como era el apóstol Pablo, pero ahora convertido a Cristo. Con todo ese testimonio ya viene nuestro texto que hemos leído, donde va a enumerar, va a explicarnos, va
a afirmar de la implicancia, lo que implica negar la resurrección de Cristo o los creyentes. Hoy en día también se da eso. Hay creyentes que pueden decir, yo creo que Jesús resucitó. ¿Y crees que tú vas a resucitar? Bueno, eso no. Yo creo que sí Jesús resucitó, pero no creo que resucitemos nosotros. ¿Se da cuenta? Hay gente que hoy día piensa así. En el tiempo de los apóstoles también pensaban así algunos. Así es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, va a corregir esos errores. Versículo 12 dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si la predicación de la iglesia en Corintio y de toda iglesia cristiana como la nuestra también predicamos que Jesús resucitó de los muertos, ¿cómo puede haber algunos creyentes? ¿Cómo puede haber algunos que digan que no hay resurrección de muertos, es decir, de creyentes? Es decir, creían que Cristo había resucitado, pero no creían que los creyentes resucitarían. Creo que nosotros acá creemos eso, ¿verdad? Creemos que Cristo resucitó, amén, y que nosotros un día resucitaremos a la semejanza de Cristo. Negar que los creyentes resucitarán, eso implica negar que Cristo resucitó también. Y de eso nos sigue hablando el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, de creyentes, tampoco Cristo resucitó. Lo que hemos dicho, si negamos que los creyentes resucitan, estaríamos negando la misma resurrección de Cristo. No se puede hacer separar la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes. Ambas son una realidad. No se puede negar ni lo uno ni lo otro. El versículo 14 va a afirmarnos también lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Mire, si negamos, si alguien niega que Cristo resucitó, el evangelio no tendría valor, se haría vano, porque la esencia del evangelio es las buenas nuevas, que quiere decir que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. ¿Qué evangelio predicaríamos entonces si negamos la resurrección de Cristo? No tendría sentido. No tendría sentido. Vana sería nuestra fe. ¿En qué creemos? Y seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no lo resucitó, si es que en verdad, si es que eso fuera cierto. Entonces, mis queridos hermanos, algo importante que la iglesia debemos estar firmes, y muchos más en estas fechas, en que el mundo, tal vez el mundo cristiano está celebrando, recordando la Semana Santa, pero lo recuerda de manera superficial. Lo único que nos queda es la iglesia, el testimonio de la iglesia, y no vamos a dejar que la esencia de lo que es la muerte y la resurrección de Cristo sea dejado de lado. Amén. Al menos en la iglesia afirmamos que Cristo murió, resucitó. La última parte, ya el versículo 16 al 19, ya hace un resumen de todas las implicancias de negar la resurrección de Cristo. Porque si los muertos no resucitan, es decir, si los creyentes no resucitan, eso implicaría que Cristo tampoco resucitó. Y eso no lo aceptamos. Amén. No lo podemos aceptar. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. No tiene sentido. Aún estaríamos muertos en nuestros pecados. Hermano, ¿por qué decimos que tenemos vida nueva? ¿Por qué decimos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Es por la resurrección de Cristo. Cuando usted entrega su vida a Cristo, muere para el mundo. Amén. Muere con Cristo. Y usted acepta a Cristo, acepta una vida nueva. Usted tiene vida nueva y yo, porque hemos creído que Cristo resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría nuevo nacimiento.
no tendríamos vida nueva en Cristo Jesús. Por tanto, no se puede negar eso. Dice, entonces, si Cristo no hubiese resucitado, si los muertos no resucitasen, entonces también los que durmieron en Cristo, todos los que creyeron en Cristo a lo largo de la historia, murieron y ahí se acabó todo. Perecieron, ahí terminó, no hay más. No hubiese trascendido la vida o el testimonio de aquellos que murieron creyendo en Cristo. ¿Sí? Los que durmieron en Cristo hubiesen quedado ahí, pero no, los que durmieron en Cristo duermen, es decir, un día despertarán, amén, y estaremos con el Señor por la eternidad. Mire, hermano, si la iglesia fuera una comunidad de hombres y mujeres que no creemos que Cristo resucitó, o que no creemos que habrá resurrección en el futuro, seríamos la gente más digna de lástima. El mundo nos tendría lástima realmente. ¿Por qué? Porque adoramos a un Dios, creemos en un Dios que cuando muramos físicamente, ahí quedó todo, no hay ninguna esperanza. Pero no es así, hay esperanza, amén. Hay esperanza de que un día vamos a resucitar. Un día veremos a nuestros hermanos que nos adelantaron en su encuentro con el Señor. Tenemos esa esperanza, y esa esperanza es lo que ha mantenido viva la iglesia, a pesar de las persecuciones, con amenazas de muerte, y no solo amenazas, sino también ejecuciones de muerte a los creyentes a lo largo de la historia. Porque el creyente le decían, niega a Cristo o te matamos. No, no niego a Cristo. Vas a morir, mátenme. Muero con Cristo porque resucitaré un día. Amén. Eso es lo que le dio a la iglesia la valentía para resistir las tribulaciones, para resistir las persecuciones, hermano. No fue ningún acto heroico de las personas en sí, sino el poder de la palabra, el poder de la resurrección de Cristo en el creyente, lo que permitió que la iglesia pueda superar, pueda pasar, aún por la muerte, esperando la resurrección un día. Amén. Gloria al Señor. Y nosotros no somos ajenos a eso. Nosotros también, hermano. Si tuviésemos que pasar por peligros de muerte, persecución, yo creo que la obra del Espíritu Santo, la palabra en nuestros corazones, nos hará actuar de la misma manera que los cristianos del primer siglo actuaron. Amén. Gloria al Señor, porque no es nuestra fuerza, es la fuerza de la palabra, es la fuerza del Espíritu Santo obrando en nosotros. Los que somos de Cristo actuaremos igual como actuaron los primeros cristianos en la primera iglesia. Gloria al Señor. Por tanto, creemos que es importante, hermanos, recordar esto. Amén. Hay resurrección de Cristo. Cristo resucitó. Hay resurrección de la iglesia. Un día vamos a resucitar. Esa es la esencia de nuestra fe, de nuestra predicación. Cuando usted se bautiza, dice, sí, quiero bautizarme, hermano. Viene al pastor y nos dice, sí, hermano, quiero bautizarme. Cuando usted dice, quiero bautizarme, es porque usted ha entregado su vida a Cristo. Usted ha entendido el plan de salvación. Y usted ha entendido que el día que usted entrega su vida a Cristo, muere con Cristo y tiene vida nueva con el Señor, resucita con Cristo. Y el día que usted se bautiza, proclama eso: muero con Cristo cuando es sumergido en el agua y resucito con Cristo cuando usted sale del agua. Entonces, cuando una persona dice ser cristiano, declara ser cristiano y se bautiza, está proclamando la muerte y resurrección de Cristo y su resurrección también. Bendito sea el Señor. Por eso más adelante el apóstol Pablo dice, de modo, ¿qué harán si Cristo no resucita? O si alguno en la iglesia está creyendo que los muertos no resucitan, ¿qué hacen bautizándose por los muertos? ¿Por qué se bautizan? Si cuando se bautizan ustedes están proclamando que mueren con Cristo y resucitan con Cristo. Es absurdo bautizarse, decirse ser cristiano y no creer que morimos con Cristo y que resucitaremos con Cristo. Sería un absurdo para los creyentes, para la iglesia bíblica, negar la resurrección de Cristo. Dios nos ayude, nos fortalezca y nos guarde para permanecer firmes en esta enseñanza, fundamento de nuestra fe, la resurrección de Cristo y los creyentes. Amén, hermanos. Amén. Nos ponemos de pie y damos gracias al Señor por su palabra.